ahora con nuestro próximo entrevistado. Está ya en comunicación Marcelo Capello, que es economista en jefe del IERAL. ¿Qué tal, Marcelo? Buen mediodía. Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, Marcelo. Carlos? Muchas gracias por atendernos. Marcelo, ¿cómo estás viendo la relación, el posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Hubo un informe hace pocos días del IERAL planteando que Argentina va a tener que ir hacia un déficit primario menor si pretende finalmente lograr un acuerdo que no sea un acuerdo de cortísimo plazo, ¿no? Sí, en ese trabajo del IERAL, eh, más que verlo desde el punto de vista del fondo, lo veíamos desde el punto de vista de Argentina. Y es que Argentina necesita, de una vez por todas, salir del déficit fiscal, porque el déficit fiscal, la gente tiene que entender que se convierte en inflación y o en endeudamiento. Y las dos cosas son malas. La inflación o la deuda terminan siendo a largo plazo malas. Los gobiernos de una vez por todas no tengan. Y el fondo también va a eso, aunque haya algún Bueno, si hay un acuerdo seguramente se van adelante los vencimientos, pero quiere cobrar alguna vez. Pero también el fondo seguramente pensando en Argentina, pensando esto que recién les decía. bueno, tenemos alguna comunicación, alguna complicación con el Zoom. Vamos a tratar de retomar en buenas condiciones técnicas la comunicación con Marcelo Capello, que es presidente del IERAL, la organización del Instituto de Investigaciones Económicas de la Fundación Mediterránea, quien precisamente desarrolló un informe que se publicó hace pocos días con respecto a la economía que se viene y cuáles son las condiciones que Argentina debería tener, o debería cumplir, o debería tener como objetivos para llegar a un acuerdo que le permita tener previsibilidad y superar este momento de zozobra que hay en varios frentes, ¿no? El frente financiero, el frente cambiario, con un dólar bajo presión y con las reservas del Banco Central en estado de muchísima complicación. Retomamos, Marcelo, nos explicabas hacia dónde debe ir el país con respecto a la cuestión económica. Sí, lo que decía es que antes que al fondo le conviene a Argentina de una vez por todas, en algún momento dejar de tener déficit fiscal, porque si no es pura inflación, puro endeudamiento. El fondo va a pedir eso. Lo que por supuesto no va a pedir que de un año al otro vayamos al equilibrio. Recordemos que este año se va a terminar con un déficit fiscal de cerca de 4 puntos del PIB, cuando no incluimos los recursos extraordinarios. Y yo supongo que para el fondo va a pedir que en 2, a lo sumo 3 años, se pase a tener equilibrio o incluso algún superávit primario. Y ahí debe haber una discusión. Ahora se va a discutir con los funcionarios del fondo, los funcionarios de la Argentina, y la postura del gobierno argentino seguramente va a ser ir más lento, o sea, bajar el déficit más lentamente, y el fondo querrá que sea más rápido. Bueno, el tema es que Argentina normalmente quiere bajar el déficit lentamente, después no lo hace y terminamos siempre chocando la calecita. Entonces, esa va a ser una discusión. Lo más probable es que en el fondo, por ejemplo, vayan a pedir que se gaste mucho menos en subsidios económicos, esos que subsidian las tarifas de los servicios públicos, y acá es probable que el gobierno en eso ceda, porque lo que están pensando en el gobierno es subir las tarifas a la gente de ingresos medios para arriba, o sea, no a toda la población, de manera que el costo político sea menor. Es probable que eso, con alta probabilidad, se vaya a ocurrir así, de que el año que viene haya un aumento sustancial de tarifas de gas, de electricidad, quizá también transporte, en el AMBA, en este último caso, por la disminución en los subsidios, que seguramente va a formar parte de ese acuerdo si es que se logra. Pero bueno, el fondo también irá a poner los ojos sobre algunos otros gastos, sobre algunas otras erogaciones, sobre también el tema de la emisión monetaria, y habría que ver si también va a pedir algunos compromisos de Argentina en materia de reforma laboral o reforma tributaria, ya veremos. ¿Cuál es la perspectiva, Marcelo, con este combo que tiene Argentina de problemas económicos,
las perspectivas de fin de año y comienzo de 2022 con respecto a dos cuestiones que preocupan y mucho, que son el dólar y también la inflación, ¿no? Que es lo que más carcome el poder adquisitivo de los argentinos y también atentan contra la posibilidad de una economía interna más vigorosa, ¿no? Sí, el dólar oficial, el que se usa para exportaciones e importaciones, y que por ende es el que le pega más a los precios, a la inflación, tiene algún grado de atraso, pero no demasiado, ¿cierto? El dólar actual está al nivel del 2008, tiene un atraso pero que no es tan grande. Con esto quiero decir que si hubiera más confianza hacia el plan económico, si se anuncia un plan y genera más confianza, no haría falta un salto en el dólar tan pronunciado. El tema es que como hay mucha desconfianza, podría ocurrir de que el saldo cambiario sea pronunciado. Y además hay muy poca reserva en el Banco Central, ese es el tema. Entonces es difícil no tener que devaluar el peso cuando hay muy poca reserva en el Banco Central. Por eso el gobierno ahora está muy apurado con el acuerdo. Primero porque se demoró mucho, porque no quería negociar antes de las elecciones por motivo político. Y ahora está apurado porque en marzo hay un vencimiento con el FMI de mucho dinero y que si no hay un acuerdo en el fondo antes de marzo no tendríamos cómo pagarlo, seguramente. Sí, Y si llega a subir el tipo de cambio en forma discreta, que yo no lo veo tanto en cortísimo plazo, sino en todo caso enero, febrero, eso haría que inicialmente la inflación suba. Si llega a haber una suba en tipo de cambio discreta, por una vez, de una variación de tipo intermedio, subiría de nuevo la inflación a principio del año, si eso ocurre, y haría caer de nuevo el salario real, o sea que haría caer el consumo. Después de eso dependerá de cómo es el plan, si hay realmente un plan de estabilización o no. Ojo, en el gobierno van a tratar de evitar esa suba discreta del tipo de cambio, pero tiene muy pocas reservas. Claro, hay que ver si tiene las herramientas, ¿no? ¿Perdón? ¿Cómo dice? Claro, que hay que ver si tiene las herramientas para evitarlo. Si tiene las herramientas para evitarlo, porque si tiene muy pocas reservas, históricamente en Argentina es muy difícil evitar una suba del dólar oficial, porque el Banco Central no puede quedarse con reservas negativas. Estamos hablando de reservas de libre disponibilidad, después de descontar reservas que en realidad son deudas del Banco Central. Ese es el problema principal. Y repito, si hay una suba discreta del dólar, aunque no sea tan pronunciada, va a haber un poco más de inflación y caer el salario real, que en estos últimos 2 o 3 meses se estaba recuperando. Es como que podría trabar por unos meses al menos la recuperación leve que se está viendo en estos meses. Claro, todo dependerá de lo que pueda hacer el gobierno para contener el dólar y que no repercuta directamente o rápidamente en la inflación, ¿no? Así es, si consigue dólares para la reserva. Ahora viene la cosecha de trigo que le va a proveer unos cuantos dólares más a las reservas, pero también está perdiendo reservas el Banco Central desde hace varias semanas por desconfianza, porque mucha gente piensa que va a ocurrir esto que yo estaba comentando, y si sigue perdiendo reservas diariamente durante muchos días seguidos, posiblemente no les quede otra salida en algún momento que una suba discreta del tipo de cambio, de lo oficial. El blue es alto, incluso altísimo, ¿no? Muy alto, claro, que responde a la falta de confianza que hay en el país. Marcelo, ¿esto requiere un acuerdo? ¿Requiere también de un acuerdo político interno, como ha planteado el gobierno? Y que es también una de las exigencias del fondo, ¿no? Que tenga cierto consenso lo que se firme con el Fondo Monetario. Y sí, claro, en el fondo también quieren ver que no solo el oficialismo, sino también la oposición, que además ganó la última elección, estén de acuerdo con ese plan, con ese acuerdo con el fondo. Pero ahí hay dos dificultades para el oficialismo actual. Por supuesto, convencer a la oposición, pero también mostrarse como un bloque homogéneo dentro del gobierno, porque sabemos que hay diferentes visiones dentro del gobierno, por ejemplo, entre la vicepresidenta y el presidente, sobre estos temas. Y la oposición lo que le está diciendo ahora el gobierno al presidente es, bueno, nosotros en principio podríamos acompañar un acuerdo con el fondo, pero siempre que en el gobierno estén unidos, también acompañándolo. Claro. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos con mensaje directo. Ha sido un gusto. Que anden bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Marcelo Capello, economista, presidente del IERAL, de la Fundación Mediterránea, analizando qué puede ocurrir con respecto
al acuerdo que se está buscando con el Fondo Monetario Internacional y el impacto en la economía, en el salario, en el dólar y en el poder adquisitivo de la gente.